Muy buenas tardes, hermanos. Para mí es un gozo, es un privilegio compartir la palabra de Dios en este domingo 28 de junio del año 2020, ¿verdad? Un año que no se nos va a olvidar. Lección 18. Y el tema de la lección es sumamente importante para estos tiempos. El tema es: la Biblia habla a las familias. Dios creó la familia y le proporciona dirección a través de la Biblia. Todo lo que usted quiera saber sobre la familia se puede encontrar en la palabra de Dios. El verso clave que tenemos está en Génesis 2:24, que dice la palabra: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta oportunidad por tu amor, compasión, tu fidelidad. Dirígenos, Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe a compartir lo que tú quieres que compartamos, que edifique nuestras vidas y a la vida de aquellos que están oyendo y viendo, Señor. Especialmente mi vida, Señor, mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La Biblia habla a las familias. Sumamente importante. El bosquejo de esta oportunidad tiene tres temas fundamentales. Uno es el origen de la familia. En Génesis 2, 18 al 25, los dos subtemas bajo el origen de la familia son: Dios creó a la familia y los dos serán una sola carne. Estos se encuentran en Génesis capítulo 2. El segundo tema general habla sobre las responsabilidades que tiene la familia, y ahí empezamos en Deuteronomio capítulo 11, los versículos 18 al 25, y luego Deuteronomio 30, versículos 15 y 16. Dos subtemas sobre las responsabilidades de las familias. Primeramente, uno de los subtemas es enseñar a los hijos, algo sumamente importante, y recordar las promesas de Dios. Dos subtemas que son sumamente importantes como responsabilidad de la familia. Por lo tanto, tenemos que estar agradecidos al Señor que podemos tener su palabra. El tercer tema general es la dirección para la familia, y eso lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 4, carta de Pablo a los Efesios. Y dos subtemas son sumisión mutua y dirección para los hijos. Desde Génesis hasta las epístolas de Pablo, la Biblia tiene mucho que decir sobre la familia, y esta lección proporciona una visión general de las enseñanzas bíblicas al respecto. Empezando por el libro de Génesis capítulo 2, se nos da una base sólida acerca del origen divino de la institución familiar. Sigue su recorrido y nos lleva a través del libro de Deuteronomio, presentándonos lo que conocemos como el Shema, que describe de qué manera Dios espera que opere la familia. Deuteronomio 6, 4, 8 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Eso es parte de las enseñanzas bíblicas para la familia. ¿Qué deben hacer los padres? Hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Muchos años después, Pablo enseñó acerca de la relación matrimonial en esta carta a los Efesios, los capítulos 5 y 6. Cada uno de estos pasajes destaca la dignidad y el valor que Dios le da al matrimonio y a la crianza de los hijos. En esta lección seremos desafiados a ver nuestro hogar como un testimonio, como la base para el testimonio en la sociedad del amor de Jesús, del amor de Dios y su gracia en nuestras vidas y en su relación a la familia. Es importante cómo los eruditos, cuando se está hablando del fondo histórico literario, notan que la estructura de Efesios capítulo 5, versículo 21 al 6:9, surge de un solo término griego en el versículo 21 que se traduce como sométanse unos a otros.
Esta expresión verbal enfatiza una acción voluntaria y continua. Si bien hay mucho debate sobre la sumisión en Efesios capítulo 5, es sumamente importante tener en cuenta que la sumisión mutua es un sello distintivo de un matrimonio cristiano sano. Pero es interesante que nosotros podamos empezar haciéndonos la pregunta: ¿cuáles son algunos desafíos comunes que enfrenta la familia cristiana en este siglo XXI y cómo podemos responder a esos retos? Por ejemplo, uno de los retos más significativos es una nueva definición de la familia. Mientras la palabra dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, definiendo Dios la familia como la unión entre un hombre y una mujer, la sociedad del siglo XXI y mucho antes, en el Antiguo Testamento, Dios condenaba la relación de sexo entre un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, porque el propósito de Dios era un hombre y una mujer, no dos hombres y dos mujeres. En muchos sentidos, la familia de hoy enfrenta desafíos más fuertes que en generaciones pasadas. En el tiempo de Jesucristo, por lo menos en el Nuevo Testamento, la homosexualidad no se declaraba públicamente y por eso casi no vemos absolutamente nada. En el Nuevo Testamento, a través de la carta de Pablo, se llama la atención a lo que es el pecado de la homosexualidad. Sin embargo, la familia cristiana tiene la gran bendición de las Escrituras para guiarla en las dificultades que nos presentan los tiempos actuales, donde se trata de definir la familia en términos totalmente diferentes a lo que la Escritura enseña. Las Escrituras ayudan a la familia a mantener su enfoque en el plan de Dios para ellos a través de los sucesos cotidianos de la vida. En esta lección exploraremos esos pasajes bajo la dirección del Espíritu Santo. El origen de la familia, ese es el primer tema general. Vamos a leer Génesis capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 18 en adelante. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viviese cómo la había de llamar, para que viese cómo le había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre actualmente. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán, oiga lo que dice, no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, de manera que ahí nace lo que es la creación de la mujer. Dios creó a la familia. Es importante. Génesis 2:18 identifica el primer ejemplo cuando oímos en la historia, ¿verdad?, a Dios diciendo algo que no era bueno. Y lo que no era bueno, dice el Señor, era que Adán estuviera solo. El hombre, Adán, no había sido creado para estar solo. No fuimos creados de esa manera. Necesitaba una ayuda, una ayudante. Pero sería una clase muy especial de ayudante, pues sería una que fuera idónea para Adán. Versículo 18. Adán era diferente de todas las criaturas del huerto. Por lo tanto, ninguna otra criatura en el huerto podría satisfacer las necesidades de Adán. ¿Por qué? Usted se pregunta, y la respuesta es simplemente porque toda la humanidad fue hecha a imagen de Dios, no los animales. Las personas son únicas, diferentes de los animales. Adán necesitaba una ayuda idónea, una ayuda especial, hecha específicamente como él, física, mental y espiritualmente. Versículo 20. Dios, y únicamente Dios, proveyó esa ayuda para Adán. Ese era el propósito de Dios, crear para el hombre una mujer. ¿Y qué entendemos por ayuda idónea? ¿Qué lugar ocuparía en la vida de Adán el hombre creado? La mujer no fue creada de los pies. Dios no cogió un hueso de los dedos de los pies
para que el hombre no pensara que su papel era pisotear a la mujer. Pero tampoco la formó de algo cerca de la cabeza para que la mujer no se enseñoreara del hombre. Fue creada de una costilla cerca del corazón, hecha de parte del hombre costilla para amar a la mujer y ser amado por ella de la misma manera. Génesis 2 presenta a la mujer como compañera, como consorte del hombre, compañera, no esclava del hombre. De esta manera Dios los unió, hombre y mujer, para toda la vida. Y desde el principio vemos el sello divino en la relación matrimonial como empresa divina. Dios crea el matrimonio y es parte fundamental para la humanidad. O sea, si hablamos del origen de la familia, el origen está en Dios. Dios creó la familia con un propósito especial y vamos a seguir viendo esto al respecto. Dios crea la familia. Preguntas de aplicación. ¿Qué principio se puede derivar de la declaración en las Escrituras de que no era bueno que el hombre estuviera solo? ¿Cómo podría esto ayudarnos a entender la importancia de las relaciones en la vida y dentro de la iglesia? Bueno, el principio general es que todo hombre necesita una compañera, por la razón que sea. Dios sabía, Él había creado el hombre y sabía cuáles eran sus verdaderas necesidades. Usted cree que usted conoce sus necesidades, pero Dios las conoce más que nosotros mismos. Por lo tanto, es importante que entendamos que el hombre tiene una función dentro del cuerpo de Cristo, y esa función muchas veces se complementa cuando Dios señala a una compañera idónea que puede ayudarlo en esa empresa llamada familia. Pregunta 2. ¿Por qué es importante reconocer que el matrimonio y la familia fueron parte de la creación de Dios, no una invención social de la humanidad? Bueno, es importante porque para reinterpretar la familia tendríamos que ir al creador de la familia. Por lo tanto, en estos tiempos donde los sociólogos y psicólogos y psiquiatras, digamos, están tratando de redefinir la familia y están tratando de hacernos creer que la familia no está completa cuando siguen el patrón divino, que un hombre puede amar a un hombre y tener relaciones sexuales, y que una mujer puede amar a una mujer y tener relaciones. Dios creó a Adán y a Eva, no creó a Evo y a Eva, no creó a Adana y a Eva, ni a Adán y a Evo, algo así. Pero los dos no tenían, de acuerdo al patrón divino, no debían tener, no sé, podían ser para crear una familia del mismo sexo. Por lo tanto, lo que nosotros vemos hoy como familia homosexual realmente no es una familia, podrá ser una relación entre individuos, pero no es la familia creada por Dios que enseña la Biblia. Segundo subtema, los dos serán una sola carne. Importante. Dice la palabra, y de la costilla, versículo 22 al 25, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y este versículo 25, en este capítulo 2 de Génesis, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es interesante esto, los dos serán una sola carne. Él se identifica como Adán en el capítulo 2, versículo 20, nombre que significa humanidad. Fue el primer ser humano creado por Dios. La mujer es identificada como Eva. Ese nombre es un juego de palabras en hebreo que significa vida. Por tanto, Dios designa a la mujer la madre de quien provendrá toda la humanidad. Juntos, Adán y Eva fueron la esencia de todos los seres humanos. Es interesante que cuando vemos relaciones del mismo sexo llamado matrimonio, siempre andan buscando adoptar niños, no tenerlo de ellos mismos, como establece la palabra de un hombre y de una mujer. Por lo tanto,
esa es una reinvención, mal reinvención de lo que es el matrimonio y cuál es el propósito de Dios. El hombre tiene un apellido. Ese apellido se detiene cuando no hay una relación matrimonial con una mujer que tengan hijos y ese apellido pueda seguir. Así lo diseñó Dios. Por tanto, para perpetuar el trabajo del hombre, necesitamos, Dios lo pensó así, una ayuda idónea. Los versículos 22 al 25 vemos que forma la primera familia. Dios forma la primera familia. Aquí encontramos los elementos básicos de toda boda, si lo pensamos de esa manera. Dios presentó Eva a Adán de la manera que el padre presenta a su hija al novio en una boda, ¿verdad? Eso nos habla de la gran importancia que Dios le dio a la mujer. En respuesta, Adán ofrece palabras poéticas de descripción y deleite de su novia. A partir de ese momento, una relación estrecha y amorosa debía continuar entre ambos. Esto implicaba una separación emocional, psicológica y muchas veces geográfica del hombre para unirse a la compañera idónea que Dios le había dado. Por eso él dice, Adán, en el versículo 23, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona. Qué tremendo, en esa poesía, ¿verdad? Donde Adán reconoce el papel que Dios tenía para Eva. A partir de este momento, esa relación estrecha y amorosa debía continuar entre ambos. Esto implica una separación emocional, como decíamos, ¿verdad? Y muchas veces geográfica. He conocido muchos matrimonios que por no romper la relación no humana, no emocional, pero sí de acercamiento con la familia, ese matrimonio muchas veces tiene serios problemas. ¿Por qué? Porque dejará el hombre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad velar por mantener la definición de familia que Dios nos presenta en el libro de Génesis. No era la intención divina que se rompiera el vínculo matrimonial. Más bien ambos deben unirse con corazones sinceros y amorosos. La unión entre ambos no acarrea vergüenza, como aparece el versículo 25, donde dice, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Esta unión fue diseñada por Dios mismo. Yo conozco parejas de homosexuales que viven una vida escondida. Y muchas veces ellos dicen que es por los ataques en la sociedad, pero yo pienso que muchas veces porque ellos mismos no pueden entender esa relación no bíblica que ellos pretenden legalizar, incluso por medio de iglesias cristianas. Por ejemplo, en el área de San Francisco, en California, está una de las iglesias de homosexuales más grandes del mundo. Y esa iglesia se ha multiplicado, dando quizá a entender que el homosexualismo es parte del propósito de Dios cuando no lo es. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado. Pregunta de aplicación. ¿Qué le dice Génesis 2 sobre el valor que Dios da a la relación matrimonial? Bueno, Dios trae al hombre, a Eva, y le dice, esta es tu mujer. Por eso dejará el hombre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La relación matrimonial es una relación que tiene su origen en el creador del universo. Por lo tanto, es importante que nosotros recordemos esto, que el origen de la familia, el origen de la relación matrimonial nace en Dios. Por lo tanto, el matrimonio no es un juego de ver si pruebo y entonces decido separarme o no. Antes de usted unirse en una relación matrimonial, usted tiene que pensar el compromiso que implica, porque el compromiso es para toda la vida. Claro, hay muchos problemas en la familia, pero los problemas son parte de la escuela que nosotros tenemos que pasar para poder madurar y crecer en la relación matrimonial. Ninguna relación matrimonial, dos seres humanos, está exenta de los problemas que implica la vida. De hecho, la palabra de Dios enseña que los líderes, sea en la familia o los líderes,
en la iglesia siempre son formados en el desierto, cuando hay muchos problemas y tenemos que enfrentarlos y tratar de vencerlos, recurriendo siempre al Creador. Pregunta número 2. ¿En qué se diferencia la perspectiva cristiana del matrimonio de la perspectiva secular? ¿Y cómo podría usted explicar estas diferencias a alguien que no conoce a Cristo? Bueno, esta perspectiva secular y teológica se diferencian en que la secular entiende probablemente que la familia es solamente un ente social y que tiene un papel en la sociedad y que es una relación entre dos individuos que en el momento en que decidan, como si fuera un contrato, terminarlo, podrían hacerlo. La perspectiva cristiana del matrimonio no es así. El matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto que se hace. De la misma manera que Dios crea una relación de pacto cuando se relaciona con nosotros, el matrimonio, eso es lo que hace. Hacernos entender que hay una relación de pacto que nosotros tenemos que seguir. Esa es la perspectiva cristiana del matrimonio. Segundo tema, responsabilidades de la familia. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 11, de manera que nosotros podamos, dice la palabra en Deuteronomio capítulo 11, vamos a buscar los versículos 18 al 20, Deuteronomio capítulo 11, 18 al 20. Dice la palabra: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las trataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, sea sentado en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirá en los postes de tu casa, o en las paredes de la casa, las escribirá en la puerta, en la entrada, dando a entender la importancia que para Dios tiene la familia. El primer subtema nos habla de enseñar a los hijos, Deuteronomio 18:20. Deuteronomio 11, 18, 20 y número 15, 37, 47 constituye lo que es el Shema, una confesión de fe del judaísmo que tiene relación con el estilo que Dios demanda a cada familia. Todavía hoy lo repiten los judíos 2 veces al día. Después de afirmar que Dios es el Dios verdadero, el Shema muestra las obligaciones de sus mandamientos, lo que todo seguidor debe hacer en respuesta al amor de Dios. Deuteronomio 11, 18, 19 nos habla de la responsabilidad de la crianza de los hijos como componente clave de esta declaración Shema. Era una orden criar a los hijos a la luz de esa orden, de ese principio. Había que hacerlo todos los días, al levantarse y al acostarse. Era la responsabilidad de los padres que desde el nacimiento los hijos aprendieran la importancia de la palabra de Dios. Esto no era un acto pasivo encargado a maestros piadosos. Era en el seno de la familia donde debía llevarse a cabo responsabilidad de los padres. Grabárselas, átenlas, llévenlas en sus frentes, escríbanlas en los dinteles, recítenlas en el camino como un signo de su devoción al Dios eterno. Era continuo, sin tregua. Decía, al levantarte, al acostarte, cuando salgas de la casa, cuando entres a la casa. Es la misma responsabilidad de los padres creyentes en estos tiempos, enseñar el Antiguo y el Nuevo Testamento a nuestros hijos. No es algo ligero, es algo sumamente serio si queremos impactar las futuras generaciones. Ahí vemos a un joven judío recitando el Shema con el tefilín. Usted ve esas tiras
Eso es lo que enseñaba Deuteronomio 11:18. Por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano. Los judíos se ponían los versos y entonces del Shema y se la amarraban a la mano. Y mire cómo en la frente se ponían otro modelo donde ahí adentro aparecían escrituras que implicaba memorizar para crecer en el conocimiento de Dios. Preguntas de aplicación. ¿De qué manera está usted transmitiendo la palabra a sus hijos o a otros niños en su esfera de influencia? ¿De qué manera usted lo está transmitiendo? Bueno, es sumamente importante que nosotros entendamos que hay una responsabilidad de nosotros de alguna manera enseñar a los niños. Cuando yo trato de descubrir cómo yo llegué a conocer al Señor, mi mamá una vez me decía que cuando yo tenía 5 años ella me mandaba a un solar donde estaban dando clases bíblicas y yo no sabía lo que estaba pasando, pero yo sabía que ahí daban una bolita, unos dulces, y yo iba por la bolita, pero eso sembró probablemente la palabra en mi corazón y dio los frutos. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de los barrios tener escuela bíblica o clases bíblicas a los niños. Cuando yo conocí al Señor en mi casa, nosotros teníamos escuela bíblica para todo el que vivía, nosotros lo invitábamos. De hecho, cuando yo conocí al Señor, a mí me decían que yo me llamaba pastor. Yo lo que tenía eran 15 o 16 años, pero yo enseñaba la Biblia en mi casa, en una escuela bíblica. Pregunta número 2. Lea de nuevo los versos 18 al 20. ¿Cómo describiría en sus propias palabras los principios que se enseñan aquí? Bueno, ahí lo que está diciendo es que nosotros no solamente debemos tener en nuestro corazón y en nuestra alma, pero tiene que haber una señal clara de lo que nosotros creemos. La señal para los judíos era atarla en las manos y llevarla en los frontales. Quizás esto tenía una dimensión espiritual, pero para el judío implicaba un testimonio de su fe en el Dios de la Biblia, en Jehová de los ejércitos. Entonces, es simplemente que nosotros tenemos que poner la palabra donde quiera y enseñársela a nuestros hijos, hablar de ella. Si viéramos menos televisión y enseñáramos más la palabra a nuestros hijos, hubiera menos problemas en la sociedad, porque los hijos estarían llenos su corazón de la palabra de Dios. Pero muchas veces, como conozco yo familia, los hijos conocen más los nombres de todas las películas y los nombres de todos los actores que la palabra de Dios. Eso es una tragedia. Por lo tanto, estamos llamados a volver a la palabra, a ver y aplicar lo que dice la palabra y aplicarlo dentro de nuestros hogares. Parte 2 dice recordar las promesas de Dios. Deuteronomio 21 al 25 dice la palabra: para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos. Note cómo incluye a la familia, a los padres, pero también a los hijos, sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Largo. Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo prescribo para que los cumpláis, como améis Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y a él os allegaréis. Jehová también echará todas estas naciones de delante de vosotros, y poseeréis gente grande y más fuerte que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano, desde el río Éufrates, hasta el mar postrera será vuestro término. Nadie se sostendrá delante de vosotros, nadie le podrá hacer frente. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre la haz de toda la tierra que hollaréis, como él os ha dicho. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ande en sus caminos y que guarde sus mandamientos y sus estatutos derechos, ¿verdad? Dice la palabra: yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios,
que yo os prescribo hoy. Recordar las promesas. Eso es lo que manda Moisés en este capítulo 11, versículo 25, capítulo 11, versículos 21 al 25, el capítulo 30 de Deuteronomio, versículos 15 y 16. Estas porciones describen los mandamientos específicos que Dios espera que su pueblo cumpla. Con ello viene la bendición continua que produce la obediencia. Hay bendición en obedecer. Deuteronomio narra la peregrinación del pueblo hacia la tierra prometida. Usted sabía que el libro de Deuteronomio no narra más de 3 meses de actividades, pero era el pueblo caminando hacia la victoria. La victoria se basaría en la fidelidad del pueblo a los mandamientos divinos. Deuteronomio 11:22. Conquistarían lo que pisaran y nadie iba a poder enfrentarlo, como aparece en el versículo 25 de Deuteronomio 11. Hoy esas promesas en sentido espiritual se aplican a la iglesia. Con Él seremos victoriosos y Dios se convierte en nuestra provisión. Esto es crucial para que las próximas generaciones aprendan a confiar en Dios y sus promesas. Si no lo tomamos en serio, podríamos tener una próxima generación compuesta de analfabetos bíblicos y cadáveres espirituales, porque nosotros no hicimos lo que la palabra de Dios nos ordena constantemente, y es hablar de la palabra de Dios a nuestros hijos. Es importante entender, fue lo que expresó Moisés en Deuteronomio 30:15, he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, vida eterna o muerte eterna, depende de nuestra decisión de criar a nuestros hijos, criar en este liderazgo espiritual que Dios ha dado al hombre, un temor hacia la palabra y obediencia a la palabra de Dios. Dios creó la familia como el instrumento para transmitir su palabra de generación en generación en toda sociedad, de manera que los descendientes puedan seguir haciendo el trabajo de recordar la oferta divina, de caminar con cada uno y abrir de esa manera las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden sus bendiciones. Es responsabilidad de los padres, por lo tanto, enseñar la palabra de Dios. Muchas veces creemos que lo más importante en la vida de nuestros hijos es alcanzar un grado universitario. Eso es importante, pero grado universitario sin temor de Dios muchas veces no produce los resultados que esperamos. La palabra de Dios dice: lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Preguntas de aplicación en esta parte de recordando las promesas de Dios. ¿Cuáles son algunas de sus promesas favoritas de las Escrituras? ¿Cuáles son? ¿Por qué es importante transmitir estas promesas a la próxima generación? Una de las promesas más importantes que yo trato de enseñar a nuestros hijos es: no te dejaré ni te desampararé. Dios es fiel, dice la palabra, el que llama es fiel. Por lo tanto, nosotros podemos siempre esperar en la fidelidad de Dios. El que comenzó la obra en nosotros la va a terminar, con todas las debilidades, con todos los problemas, con todas las carnalidades. Por eso es importante entender el valor que tiene la palabra de Dios. Mire, cuando nosotros sembramos la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos, en algún momento de su vida, esa palabra va a dar los frutos que usted esperaba. Es importante entender esto. Hemos enseñado la palabra a jóvenes, muchos de los cuales hoy están pasando por situaciones difíciles en su vida, pero nos llaman y algunas veces nos dan la gracia por lo que le enseñamos. ¿Por qué? Porque hoy le están ayudando a poder sobrevivir a esta generación que Dios nos ha permitido vivir, la última generación. Yo estoy convencido de que esta generación, lo que seguirá de la pandemia, nos va a seguir mostrando que puede ser la última generación, y que esta generación podría oír el toque de las trompetas, lo que quiere decir la venida del Señor Jesucristo por la iglesia. Hay mucha gente que no creen en el rapto. Bueno, esos son problemas suyos, pero la palabra de Dios enseña que la segunda venida tiene 2 partes. Una es el rapto, donde viene por la iglesia, y después que la iglesia sea llevada, levantada, el Espíritu Santo se va
comienza la semana 70 de Daniel y entonces ahí es cuando van a venir los problemas más grandes. Dice la Biblia, problemas nunca vistos en la historia de la humanidad. En ese tiempo, en Apocalipsis 6 al 19, están todos los juicios que se van a dar. Y dice que mejor es no haber nacido por lo que va a pasar. Pero confiamos en las promesas de Dios. Pregunta 2, ¿cuáles son las buenas maneras de enseñar los mandamientos de Dios a los niños? Bueno, ¿cuáles son las mejores formas de enseñar los mandamientos? La propia experiencia mía me dice que la manera más efectiva de enseñar los mandamientos a nuestros hijos es cumpliéndolo, es siendo un modelo de cómo nosotros obedecemos al propósito de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice, haz esto, nosotros somos los llamados a hacerlo, los padres. Los hijos van a hacer lo que nosotros hacemos. Los hijos que echan malas palabras es porque oyen a los padres echando malas palabras. Los hijos que roban es porque vieron a sus padres robar. Los hijos que mienten son los que oyen a sus padres mentir. Llamar por teléfono y que lo coge el hijo y usted dile que no estoy, es poner el hijo a mentir. Y eso es un error que usted no debe cometer. Por lo tanto, nosotros enseñamos de la mejor manera viviendo. La palabra de Dios dice que no son los oidores de la palabra los justificados ante Dios, sino los hacedores de la palabra. No son los oidores los que enseñan la vida que enseña la palabra a los hijos. No son los oidores, son los que hacen la palabra. Por lo tanto, no enseña a sus hijos lo que usted no practica, porque ellos van a ser los primeros que le van a decir que usted está pidiendo a ellos algo que ustedes no cumplen. Me acuerdo la experiencia de un joven que llegó tarde, medio borracho a su casa, y el padre que estaba ahí le dijo, ¿cómo usted se atreve a venir borracho a esta casa? Ese muchacho de 20 años, le dijo, y ahora que usted viene a decirme lo que yo tengo que hacer, usted nunca ha vivido en esta casa, usted era el primero que se emborrachaba, por tanto usted no tiene autoridad para llamarme la atención. Esa situación hizo que ese hombre, que era el padre de ese hijo, dijera la siguiente expresión: estoy pagando los pecados de mi juventud. No pague los pecados de su juventud, deje que los pecados de la juventud suya vayan a la cruz y usted viva la vida que Dios le ha llamado a vivir, para que usted no sea avergonzado. Tenemos que entender esto. Dios tiene propósito, pero nosotros tenemos que ser los primeros modelos. Muchas veces creemos que, bueno, haz lo que yo digo, pero no lo que hago. Eso no es lo que dice la palabra. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Si usted abusa de su esposa, de la madre de sus hijos, hay mucha posibilidad de que esos niños van a abusar de su futura consorte, de su futura esposa. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted está haciendo. Si usted le falta el respeto a su esposa, si usted le falta el respeto, ellos van a hacer eso. El hogar es donde se practica la futura generación de hogares. Ahí es donde usted quiere tener hogares sanos y hogares sanos espiritual y socialmente. Usted tiene que enseñar lo que la palabra de Dios nos enseña, recordando las promesas de Dios en el seno del hogar. No solamente los domingos, sino cuando nos vamos a acostar, cuando nos vamos a levantar, cuando salgamos, cuando entremos. No solamente tener el hogar lleno de cuadros y pintura, pero quizás sería bueno adornar las paredes, quizás con algún cuadro que tenga un versículo bíblico también, un cuadro hermoso. Es posible hacer eso, de manera que nuestros hijos vean la palabra de Dios en los postes y en la puerta, como dice el Shema. El tercer tema es dirección para la familia. Dice en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 6:4, que Dios provee dirección para la familia. Claro, esa dirección la da a través de los padres. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, 21 al 33, Efesios 5,
21 al 33, que nosotros estamos llamados a compartir en el hogar la palabra de Dios como lo enseña la palabra. Vamos ahí a Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, lo estoy buscando de manera que podamos leer hasta el versículo 33. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí no dice hombre someta a su mujer o mujer someta a su varón. Dice: someteos unos a otros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. En todo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la cuida y la sustenta, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros sepa, ame también a su mujer, así como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Sumisión mutua, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Claro, esta porción de la carta de Pablo ha sido malinterpretada de muchas maneras, haciendo creer que la palabra enseña un dominio total de parte del hombre hacia la mujer. Eso no es así. Efesios 5:21 demanda un sometimiento de ambos cónyuges, el uno al otro. De la misma manera que el hombre mantiene en sujeción a su mujer, también el hombre está sumiso ante la mujer mutuamente. Es algo que nosotros tenemos que aprender. Demanda un sometimiento de ambos cónyuges. Sumisión implica que cada cónyuge está dispuesto a servir al otro en vez de exaltarse a sí mismo buscando su propio beneficio. O sea, la idea de que el varón es el que viene, especialmente cuando trabajan ambos, y se sienta, y entonces ambos vienen cansados, pero el hombre se sienta a ver televisión y la mujer a cocinarle, porque ese es su papel. No, hermano. El papel es usted ayudar a su esposa también a cocinar, de manera que ella, que también viene cansada, porque hay un error que muchas veces se comete, y es decir, cuando le preguntamos, no, mi esposa no trabaja. Bueno, no trabajará donde le pagan, no tendrá un trabajo fuera del hogar, pero si usted coge la vida, la administración del hogar y de los hijos por una semana, usted va a reconocer el valor que tiene esa ayuda idónea que Dios le dio. Por lo tanto, es por eso que abundan las expresiones verbales en estas porciones de someterse, sujetarse, pero también sustentar, presentar, cuidar, dejar, unir, ser, respetar. Pero por encima de todo es ver la relación matrimonial como la relación de Cristo y su iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo. El marido es la cabeza en la relación matrimonial, pero ser la cabeza no le da la autoridad de pisotear a la mujer. Es simplemente que usted tiene delante del Señor la responsabilidad de la vida de la familia. Usted la tiene. Usted tiene la responsabilidad de sostener financieramente y sostener espiritualmente y socialmente la vida de su familia. Claro, muchas veces nosotros cometemos el error, algo que mi esposa y yo no hicimos, es de decir, necesitamos más dinero y vamos a trabajar los dos para que entonces
nosotros podamos tener y entonces que los hijos los cuiden los babysitters y que entonces los hijos se los mandamos a los abuelos. Ese no es el papel divino. Mi esposa y yo nos casamos. Ella no trabajó fuera del hogar mientras estuvimos en los Estados Unidos. Yo trabajaba, el Señor nos daba suficiente fondo para mantener la familia. Y entonces ella se dedicó a nuestros hijos. Y hoy vemos en nuestros hijos lo que significa que los padres estén en el hogar, especialmente la madre cuando el esposo está trabajando. Cristo se entregó por la iglesia. El marido se entrega por su esposa. Cristo es el líder espiritual. El marido es el líder espiritual de la familia, el líder de la esposa. Esa idea de que ve, pregúntale a tu mamá, eso no es la responsabilidad suya. Usted es responsable de que sus hijos aprendan a depender de su dirección. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Se sacrificó por la iglesia. El marido debe sacrificarse por la familia. ¿Qué hizo Cristo? Cuida a la iglesia. Usted debe cuidar a su familia. Ama a la iglesia. Usted debe amar a su familia entrañablemente. Cristo trabaja para presentar a una iglesia limpia delante del Padre. Usted debe trabajar por presentar a cada miembro de su familia perfectos delante de Dios. Ese es el propósito divino. Por eso es que usted, como esposo, es la cabeza del hogar. Tenemos que aprender de Cristo y su relación con la iglesia. Él la cuida, se sacrifica por ella, la ama, de manera que se dio en la cruz por ella. De la misma manera, debemos amar a nuestras esposas y a nuestros hijos y educarlos para que ellos sigan llevando a las futuras generaciones el mensaje de la palabra. Yo no sé si usted ha creado hijos para ser buenos profesionales en una sociedad que necesita a Cristo o para que sean buenos cristianos profesionales. Ojalá que sean cristianos profesionales, porque si usted solamente manda profesionales a la sociedad y no manda hijos temerosos del Señor, yo le puedo asegurar que el aporte de su familia es casi nulo. La sociedad necesita aportes espirituales, no solamente sociales. En la relación entre el esposo y la esposa no hay sentido de superioridad de dos personas que se han convertido en una sola carne y trabajan unidas por el bien de la familia y la sociedad. Los versículos 25 al 29 implica que el sometimiento de la mujer descansa en el amor que su marido le profesa. Nunca recibirá un esposo sumisión de su esposa si la esposa no se siente amada. Nunca. Usted puede hacer lo que usted le dé la gana. Usted puede darle golpe. Usted puede hacer lo que sea. Pero esa mujer no va a responder en amor hasta que usted no aprecie, hasta que usted no ame a su esposa. No es solamente que ella se someta. La palabra dice, y ame a su esposa, así como ella se somete a usted. No espere sometimiento si no hay amor. No lo espere. Usted tiene que entender eso. Usted tiene que proponerle a su esposa amarla. Muchas veces es difícil por muchas situaciones que nosotros no entendemos, pero la palabra de Dios claramente establece: dejará el hombre su padre y su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Yo me acuerdo de un joven casado, una esposa casada, joven, que me viene a decir que tenía problemas con su esposo porque el esposo quería más a su mamá que a ella y quería pasar todo el tiempo en la casa de su mamá. Incluso me decía, hermano, hasta los domingos, después del servicio, él quiere que nosotros vayamos a comer a la casa de su mamá, y yo, queriendo estar con mi esposo, la mayoría del tiempo él prefería estar en la casa de su mamá. Yo no le prohíbo que ame a su mamá, pero él no ha dejado a su familia y se ha unido a mí. Eso es trágico, porque el principio bíblico es ese: dejará el hombre, ame a su mamá, ame a su papá. Pero cuando usted se unió con una mujer, usted ahora es un hogar diferente. No me venga con el cuento de que usted es el abuelo y usted va a cuidar a los hijos. El papel del abuelo no es criar a los hijos. El papel del abuelo es enseñar a sus nietos. Enseñar a sus nietos. No criar los hijos de sus hijos. No. Esos nietos, usted le va a dar ejemplo, lo va a amar,
pero esa es responsabilidad de los padres. Eso estaba claro en mi relación con mis hijos. Los amamos, pero ellos son los padres. Amamos a nuestros nietos, pero ellos son los padres, ¿verdad? Eso es sano. Los hijos tienen que desarrollar y que les crezcan alas para poder servir a su familia. Mientras más lejos estamos de nuestros hijos, es mejor, hermano, aunque usted no lo crea, para que ellos críen su familia como la palabra demanda. Pregunta de aplicación: ¿cómo explicaría usted la enseñanza de Efesios 4, 21 al 32, donde la palabra claramente establece una relación entre el hombre y la mujer? Amar a la mujer se somete. El hombre que no ama, por favor, no espere sometimiento. Usted le puede decir todos los versículos bíblicos. Yo he conocido mujeres que han dejado a los pastores, se han divorciado. Bueno, no es justificable, porque usted debe primero conocer al hombre con el que usted se va a casar, para que entonces no venga con la idea de que estoy probando. A ver, no, el matrimonio no es para probar, hermano. Esos son errores que se cometen. El divorcio es como cualquier pecado en la vida. Trate de no cometerlo. Piense antes de conocer, antes de darle el sí a un hombre, si es el hombre o la mujer con el que usted va a pasar toda la vida. El noviazgo le va a mandar señales a usted, aunque usted no lo vea. La mentira, el rechazo. Si eso es siendo novio, espere que eso va a pasar en la etapa matrimonial. Preguntado: ¿cómo puede la sumisión mutua fortalecer el matrimonio? Bueno, en la sumisión mutua es el propósito divino. Cuando hay sometimiento mutuo, se está cumpliendo el papel bíblico. Por lo tanto, el matrimonio se va a fortalecer. ¿Por qué los matrimonios de antes duraban tanto? Porque estaban normalmente sometidos el uno al otro. Trabajaba el hombre y la mujer ayudaba a la crianza de los hijos. Los tiempos han cambiado, sí, pero no se trate de meter en una vida tan cara que usted va a abandonar a los hijos para que otros se los críe, para usted producir dinero, porque tiene que comprarse una casa, un carro del año, etcétera, etcétera. Tiene que tener mucho cuidado, porque ese no es el propósito divino. El propósito es fortalecer la vida matrimonial en sumisión. Parte 2, dirección para los hijos. Dice Efesios 6, 1, 4: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque, dice 6, porque esto es lo que dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Sí, eso es importante, que entendamos eso, ¿verdad? Crearlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra de Dios es clara. Es la responsabilidad de los padres educar a los hijos para enfrentar la vida de manera sabia. Mi esposa y yo siempre queríamos que nuestros hijos desarrollaran alas y volaran ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no siempre íbamos a estar ahí. No. Ellos se casaron, ellos tienen que formar un matrimonio, y las herramientas que se les han dado, el ejemplo que se les ha dado, son los que ellos tienen que aplicar. Entonces, por eso es importante que nuestros hijos, los hijos de los matrimonios, examinen bien antes de dar el sí. Esto solo se logra educando a la luz de la palabra de Dios. Es un error creer que una buena educación produce una fuerte relación con Dios. Eso no es verdad, hermano. El Señor le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Solamente socialmente, muchas veces los más corruptos son los que muchas veces tienen más educación. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como padres educar a nuestros hijos en el conocimiento y a la luz de la palabra de Dios. Sí, darle una educación universitaria, una educación secular, pero esa educación no puede ser apartado de la educación que la palabra de Dios demanda para nuestros hijos a través de nosotros. Las enseñará a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de la casa y en tus puertas. Hijo, obedeced, versículo 1 al 3, honra a sus padres. Es un mandamiento que tiene grande promesa.
para que le vaya bien. Los hijos tienen que obedecer a sus padres. Los padres deben criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, no provocándolos a la ira, sino con la seguridad de haber provisto en sus propias vidas un modelo a imitar. ¿Es usted modelo de sus hijos? Yo supongo que habrá muchos hijos que dirán, yo no voy a ser como mi padre. Pero hay otros que dirán, yo voy a criar a mis hijos como mi padre nos crió a nosotros. ¿Cómo se podrá demandar disciplina de nuestros hijos si nosotros somos indisciplinados delante del Señor? Nadie puede recibir sin nunca haber dado nada. Padre, sus hijos tienen que ver en nosotros un modelo a imitar. No olvidemos que el hogar forma la vida de nuestros hijos. Si mienten, los hijos mentirán. Si los padres maldicen, los hijos maldecirán. Si los padres mienten, si roban, si engañan, eso van a ser nuestros hijos. Si los padres se exponen a la pornografía, los hijos se expondrán también. En otras palabras, lo que usted quiera que sean sus hijos, sea usted. Muchas veces oímos personas decir, yo no voy a criar a mis hijos como me criaron a mí. Ojalá que ustedes lo hayan criado en el temor de Dios y en la disciplina. Pregunta de aplicación. ¿Cuáles son algunas maneras que los padres transmiten un legado espiritual a sus hijos? Lo que dice la palabra, al levantarte, oigan la palabra al acostarte, oigan la palabra cuando salgan. Mi hijo, Dios te bendiga, cuídate, recuerda, el Señor está contigo. Es la única manera de hacerlo, que nuestros hijos entiendan que hay un legado espiritual que nosotros esperamos en ellos. Mire, cuando mis hijos salían del hogar, yo compré unos calendabros de cristal donde se ponen velas, y yo le dije a mis hijos, yo quisiera que ustedes prendan una vela. Yo le prendí ese día una vela a cada uno y le digo, yo quiero que ustedes, cada vez que ustedes tengan ese calendario, donde se pone la vela, candelabro, usted se acuerde que usted debe dar testimonio. Usted es una llama en una sociedad oscura. Usted tiene que brillar para el Señor. Los hijos tienen que brillar. Brillamos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el hogar? Ver películas. Yo estoy harto de ver la gente gastar tanto dinero en televisiones que cuestan un dineral simplemente para estar 24 horas delante de un televisor. Yo no digo que esa sea la caja del diablo, pero muchas veces puede convertirse en la caja del diablo. Si usted le da más tiempo a la televisión, ese es su Dios. Calcule el tiempo que usted le da a la televisión y el tiempo que usted le da a la palabra de Dios, a orar, a leer la Biblia. Ese es su Dios. ¿Cómo pueden los miembros de una congregación contribuir a la crianza de los hijos de las familias de la iglesia para que amen y honren al Señor? Ayudándose mutuamente en la crianza de los hijos, de aquellos que nosotros amamos, ¿verdad? Y que los hijos vean en nosotros padres también, o tíos, o abuelos, pero que seamos honestos con ellos, dándole a entender que nosotros vivimos a la luz de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad?, por la palabra, pero me gustaría terminar con esta porción de Deuteronomio. Yo le pongo ahí al lado un soldado judío que está recitando el Shema como dice la palabra en esta porción. Dice, por tanto, pondré estas mis palabras en vuestros corazones, sí, en vuestra alma, sí, eso es interior, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en las paredes de tu casa, en la puerta. Ojalá que nosotros aprendamos a apreciar la palabra, no solo en el corazón y en el alma, sino en nuestro estilo de vida. ¿Qué señal damos? Quizás no nos amarramos la mano, ¿verdad? Ese cinturón que tiene versículos, el Shema, o esos que se ponen donde hay porciones del Shema y que ellos repiten como señal, dice la palabra. ¿Qué señal damos nosotros de que somos creyentes? ¿Qué señal? Ojalá que nosotros aprendamos a dar señales inequívocas de que nosotros somos un hogar cristiano donde nuestros hijos, nuestras esposas y los esposos se guían por la dirección de la palabra. Dios le bendiga. Padre, te alabamos y te glorificamos. Gracias por tu palabra. Sigue con nosotros en este día.
Te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga.